Hola a todos, soy Álvaro Ortiz, especialista de producto de Sony, especialista en encuadres raros, como veis, especialista en brillos, porque hace un calor hoy que te mueres aquí en Madrid, pero también a veces soy especialista en conseguir cosas un poco raras, digamos. Entonces, en este caso, lo que tengo, aunque todavía no han salido ni siquiera a la venta, solo se han anunciado, es la PXW Z190 y la Z280, que son dos modelos que, si mal no recuerdo, salen en julio y en agosto a la venta, y que comparten muchas cosas en común. De hecho, ya veis que físicamente son muy parecidas, el peso ronda los 3 kilos, el centro de gravedad está desplazado hacia la derecha y abajo, es decir, no coincide con el centro geométrico de la cámara, sino que está echado hacia la derecha para que, sujetándolo con la palma de la mano, veis que no me balancea mucho la cámara, entonces no se me cansa el antebrazo. Tienen muchas tecnologías compartidas entre ambas cámaras, pero también tienen sus diferencias. Si empezamos, por ejemplo, por las partes comunes, ambas tienen un sensor triple y trabajan en 4K, como veis por aquí el logotipo. Esta la voy a dejar aquí para que la veáis un poquillo más de cerca, sí. Y es la primera vez que tenemos unas cámaras que llevan el prisma dicroico para separar las tres componentes de color, rojo, verde y azul, y después lo que se encuentran son tres sensores, pero cada uno de ellos en 4K. Esto nos permite trabajar con las componentes de color de una forma más precisa, a pesar de que son sensores de vídeo. Normalmente, cuando estamos trabajando con una estética de vídeo, lo que queremos es tener una profundidad de campo más grande que, por ejemplo, cuando trabajamos en un entorno como puede ser el cinematográfico o el de publicidad, donde nos vamos a sensores más grandes, como Super 35 o Full Frame. Entonces, en esos casos, si tuviésemos un prisma dicroico delante, tendría que ser muy grande y además nos podría producir aberraciones en alguna de las componentes, porque el camino que sigue la luz en el centro del sensor, de cada uno de esos tres sensores, y en una de las esquinas no sería más o menos equivalente, entonces podrían aparecer aberraciones cromáticas. Esto no nos ocurre cuando trabajamos con sensores de menores dimensiones, y ya por fin podemos presentar este tipo de cámara que tiene sensores, como os digo, de vídeo, de tamaño de vídeo, con profundidad de campo grande, pero además con prisma dicroico que me separa en las tres componentes de color. Entonces, eso, que os quedéis con la copla de que ya son triple sensor, pero son de distinto tamaño. En la Z190 es de 1/3 de pulgada, cada uno de esos tres sensores, mientras que aquí tenemos el triple sensor de media pulgada. Entonces, para aquellos que habéis estado trabajando en el pasado con la X1, X1R, PMW200, PXWX200, el modelo sucesor de toda esa, la verdad es que bastante exitosa, familia de cámaras, sería la Z280. Para los que habéis trabajado con la NX5, NX5R, con la X180, X160, el equivalente sería la Z190. De hecho, hay prestaciones que vienen de serie en la 280, luego a ver si no se me olvida hablar de ellas, que no tenemos en la Z190, porque está pensada, quizá está más para alguien independiente, un videógrafo que hace sus propios trabajos, y esta, a lo mejor la Z280 está más pensada para un entorno de, llamémosle, de broadcaster, de televisión, de productora, etcétera. Pero bueno, elegidla como queráis porque no os voy a imponer nada. Entonces, como os digo, tienen analogías en lo que se refiere al filtro ND que tenemos delante de, perdón, al sensor, es triple sensor, pero en cada una de ellas el tamaño es distinto. Otra cosa que comparten entre ellas, que ya os lo he adelantado, sorry por el spoiler, es el filtro ND variable. Este filtro ND variable ha sido, yo creo que de las cosas más revolucionarias que hemos introducido en los últimos años. Hay gente que piensa que la primera vez lo presentamos en la FS5, no es así, fue en la X180 y en la X160, que tenían tamaño de sensor de 1/3, entonces ahí teníamos ese filtro ND variable por delante del sensor. Luego lo incorporamos ya lo tenemos X180, X160, en la FS5, en la FS5 II, en la FS7 II, no en la 1, y ahora en estos dos modelos, en la Z190 y en la Z280. Por lo tanto, ya tenemos 7 modelos que trabajan con los filtros ND variables, electrónicos variables por delante del sensor. ¿Cómo funcionan estos filtros? Realmente es este filtro. Es una capa de cristal líquido al cual le aplicamos una polarización que gira más o menos la luz. Como tenemos un polarizador delante y otro polarizador detrás, dependiendo del voltaje que apliquemos, damos mayor o menor giro a las moléculas de cristal líquido, y como la luz mediante un polarizador ya viene peinada, es un campo electromagnético que peinamos, le da un giro mayor o menor que luego atraviesa el segundo polarizador. En otras palabras, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos unas gafas de sol variables, de grosor variable, llamémosle, delante del sensor. Y así lo que hacemos es obturar más o menos luz, dejar que llegue más o menos luz al sensor. Lo bueno, tenemos básicamente 4 formas de trabajar. La primera es la forma, llamémosle clásica, que sería posición clear, que es
con el filtro sin desplegar, y luego la posición 1, 2 o 3, todas ellas realmente ya es con el filtro desplegado, pero con distintos valores. Como os digo, esta primera forma de trabajar lo que tendrías en la posición 1 un cuarto, en la posición 2 un 16avo y en la tercera posición un 64avo. Segunda forma de trabajar, básicamente lo mismo, pero en lugar de tener valores asignados clásicos, un cuarto, un 16avo, un 64avo, a lo mejor me interesa por algún motivo que en el primer valor, en lugar de ser un cuarto, sea por ejemplo un 32avo. Imaginad que estoy haciendo un interior y ahí tengo el filtro sin desplegar, pero hago un giro y me aparece un contraluz o quiero grabar al exterior y ahí he medido que más o menos un 32avo me permite no tener que aplicar ganancia o no tener que cambiar el iris o no tener que cambiar la obturación. Entonces, en ese caso, simplemente con un salto dentro del filtro ND ya lo puedo tener asignado. El siguiente valor no tiene por qué ser superior a un 32avo, puede ser luego un cuarto y un 16avo. Entonces no tienen por qué ser valores ordenados. Esa sería, como os digo, la segunda forma de trabajar. La tercera, lo pongo en modo variable, pum, y en ese caso puedo ir obturando yo, puedo ir manejando el voltaje, puedo ir ajustando ese voltaje que le aplico a la capa de cristal líquido, entre un cuarto y un 128avo, ¿se dice así? Bueno, 1 partido 128. Entonces, en ese caso, lo puedo hacer casi de manera, digamos, analógica. Puedo ir ajustando mediante esta ruletita la cantidad de luz que llega al sensor. Que viene muy bien, porque de esta forma evito tener que tocar, por ejemplo, el iris, un cabezón como yo, hago un interior a exterior, se me sobreexpone toda la imagen. Ah, ¿cómo cierro luz? Cierro iris, pero en ese caso estoy cambiando la profundidad de campo de mi escena y tendría una estética más cinematográfica en interior y más tipo vídeo en el exterior. Entonces eso es algo que cambia la estética de la señal, en definitiva, y no quiero hacerlo. Alguien que no sea tan melón como yo, lo que haría sería, cabezón, no cambies el iris, sino que juega con el shutter. Pero si cambio la obturación, también voy a tener una estética distinta por la cadencia de la señal. Imaginad que estoy grabando, yo que sé, a 25p, la obturación normalmente la voy a tener a 50, a 1 partido 50. Pero si voy a exterior y la cambio a 1 partido 100, en interior voy a tener una estética más vídeo, o incluso más cinematográfica, y sin embargo en exterior va a ser más videojueguil, llamémosle. Entonces eso es algo que no nos gusta porque cambia de nuevo la estética. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Dejar la cámara con el filtro ND en automático. Y si lo dejo en automático, es la propia cámara, y ese es el cuarto modo de trabajar, es la propia cámara la que va ajustando la cantidad de luz que llega al sensor. Y en ese caso, si yo hago un cambio de zonas oscuras a zonas claras, directamente se va ajustando la cantidad de luz sin tener yo que operar nada sobre la cámara, mientras que pueda obturar entre un cuarto y 1 partido 128. Entonces, ese filtro ND lo comparten ambas cámaras y es algo que nos va a ayudar bastante, sobre todo en entornos que no sean de ficción, porque si yo estoy trabajando en una publi, por ejemplo, o en un estudio, normalmente la luz la tengo ajustada y no necesito tener que estar compensando esa luz de manera, por así decirlo, impredecible, sino que directamente yo lo dejo ajustado y ya está. Sin embargo, cuando estoy haciendo un reportaje, un documental en algunos casos, estoy cubriendo unas noticias, como es típico de estas cámaras, pues a lo mejor estoy haciendo, yo qué sé, una toma con zoom al interior del Congreso de los Imputados y hago un giro y de repente fuera está sobreexpuesto y ahí se me ajusta automáticamente la cámara. Entonces, esa es una de las cosas más molonas, digamos, de la propia cámara. Ambas tienen 4 canales de audio, pero si os fijáis, en la Z190 podemos ajustar manualmente 2 de ellos, aquí en el exterior, en esta pestañita que lleva. Sin embargo, en la Z280, bajo esta tapita, tenemos los controles típicos de audio, pero tenemos hasta 4 canales. Esos 4 canales pueden ser, por ejemplo, yo que sé, el micro interno, el micro de cañón, el ECM, típico que pondríamos aquí, pero luego, otra de las innovaciones que traen estas cámaras es que tenemos 1 y 2 zapatas MI. Las zapatas MI multi-interface son unas zapatas inteligentes que llevan por dentro los contactos. ¿Para qué nos va a servir? Para que, por ejemplo, si pongo un receptor de audio, de hecho ahora mismo este vídeo que estoy haciendo lo estoy grabando con una X70 y con un receptor mono de este micro, ¿vale? Entonces ahora mismo no tengo ningún cable por exterior de esa cámara, eso mismo lo puedo hacer aquí. Le pongo aquí el receptor, dual, en ese caso puede ser dual, y directamente me ingesta sin necesidad de cables externos entre el receptor y las entradas XLR. Pero lo bueno de tener dos zapatas MI es que, por ejemplo, en la frontal puedo poner la antorcha, que es lo que todos estabais pensando en el momento en que lo he dicho, y detrás el receptor.
¿Por qué digo que algunos, bueno, no todos, algunos lo estabais pensando? Porque, por ejemplo, en algunas cámaras anteriores teníamos la zapata solo en la parte trasera. Si poníamos aquí la antorcha, proyectábamos una sombra con la propia cámara, entonces era un poco absurdo. Ahora lo bueno es que podemos poner aquí, en la cornamenta, la antorcha y detrás el receptor, entonces resulta muy útil. Luego, ahora vamos a volver aquí a la parte frontal de la cámara. Ya os he dicho antes que son sensores 4K, a pesar de que son sensores de 1/3 o de media pulgada, triple sensor, pero ya trabaja en 4K. Ahí hay una pequeña diferencia. En la grabación, la Z190 nos permite grabar en XAVC Long-Op, por ejemplo, y mediante licencia en MPEG-2. Es decir, MPEG-2 es el códec que todo el mundo llama el XD-Cam de Sony para televisiones. Eran típicamente otro formato, que no diré la marca, pero también es japonesa, tal, o el XD-Cam de Sony. Realmente XD-Cam, como veis en muchas de las cámaras, es la marca o la familia de la propia cámara, no es el códec. Sin embargo, pues se ha llamado de facto el códec XD-Cam de Sony para Broadcaster. Entonces, este códec XD-Cam en la Z280 viene incorporado, mientras que en la Z190 tendríamos que conseguirlo mediante una licencia. Pero además, en la Z280, el XAVC con el que grabamos puede ser Long-Op, como en esta, o también intra. En intra me parece que llega como hasta los 500 megabits por segundo, es decir, una muy buena calidad, 422 a 10 bits, para grabar en 4K. Entonces es una cámara, bueno, son las dos cámaras, pero especialmente yo diría la Z280, muy orientada a futuro. Además, podemos utilizar distintas curvas de gamma. En este caso, si mal no recuerdo, solo la HLG. La HLG es la Hybrid Log Gamma. La Hybrid Log Gamma básicamente lo que tiene es hasta 100 nits. Imaginad que aquí en el eje horizontal, aunque tengo un vídeo explicando todo esto del HDR, dije un vídeo corto, 40 minutos de HDR, así que preparaos. Pero vamos, tenemos en el eje horizontal, en las gráficas, normalmente la cantidad de luz que podemos adquirir con el sensor y en el eje vertical la salida. Cuando estamos trabajando en Full HD, normalmente obedecemos al estándar ITU 709. Y el ITU 709 estipula que en el eje horizontal llegamos hasta 100 nits o 100 candelas por metro cuadrado. Y hace una curva de gamma así. ¿Esto qué significa? Que como máximo recogemos esta cantidad de luz. Sin embargo, con una cámara con HDR podemos capturar mucha mayor cantidad de luz. Pero eso luego hay que comprimirlo, porque la salida es un bien limitado de la cámara. ¿Cómo lo comprimimos? Normalmente con una curva logarítmica. Volviendo a la HLG, hasta 100 nits utiliza la curva 709 reducida a la mitad, para que sea simplemente un tema de escalado. Y de los 100 nits en adelante ya aplica una curva logarítmica. ¿Para qué nos sirve esto? Para que un equipo que sea 709 se quede solo con la curva hasta los 100 nits y le aplique un factor de 2 y ya tenga la señal normalizada, pero un equipo con HDR utilice toda la curva y tenga lo que denominamos el Instant HDR o HDR instantáneo. ¿Por qué lo llamamos instantáneo? Porque no necesita postproducción. Aunque podemos aplicarle un proceso de postproducción, no es una curva especialmente diseñada para postproducción. Sin embargo, en la Z280 hay otro perfil de gamma que podemos utilizar, que es la curva, la archiconocida SLOG de Sony. Entonces, en ese caso, la curva SLOG 3 sí que está más pensada para postproducción. Así que recordad, HLG y HLG o SLOG 3. Más cosas que tenemos en estas cámaras, así por la parte trasera. Bueno, esto lo voy a explicar porque es curioso. Dentro de las cámaras de Sony, normalmente los proxies se graban en una tarjeta SD que suele ir en el lado derecho de la cámara. Esto miradlo en una X180, en una X200. Normalmente este bloque, de hecho es el último que arranca, tiene un sistema operativo general para toda la cámara y el último módulo que acaba por aparecer es el módulo de la derecha, que es el que genera los proxies y el que me da la conexión a internet, el streaming con QoS, la subida a un FTP, es decir, todo lo que sea interconectividad y generación de proxy. Esto lo tengo en el lado derecho de la cámara, básicamente en todas las cámaras está en el lado derecho. ¿Cuál es la principal innovación que vamos a tener desde noviembre, si mal no recuerdo, en estas cámaras? Pues que no solo vamos a poder hacer un streaming, por ejemplo, con calidad de servicio mediante un dongle 4G, sino que lo vamos a poder hacer mediante dos. ¿Esto qué significa? Sabéis que normalmente una comunicación entre una cámara y un servidor para hacer un QoS, un streaming con QoS, requiere que haya comunicación bidireccional. Sin embargo, puede que aquí en España
los dos operadores, yo creo que más grandes, y que nadie se ofenda si no estoy mencionando algún otro, suelen ser Movistar y Vodafone. Entonces, imaginad que vais, yo que sé, a un pueblo de Ávila a cubrir un, Dios no lo quiera, pero un incendio, y ahí justo hay mejor cobertura de Vodafone que de Movistar, o viceversa. En ese caso, si estáis haciendo un streaming con Movistar y no lo hay de Vodafone, pues se os puede ir fuera la señal. Sin embargo, si tenéis ambos compartiendo esa doble cadena, ese doble camino hasta el servidor lo que hace es seleccionar cuál de los dos me viene mejor. Es decir, estamos haciendo un bonding directamente desde cámara. Los bonding típicos los hacían las mochilas estas que tenían 4 operadores. En este caso tenemos un bonding doble por 2 caminos, o tendremos un bonding doble por 2 caminos, pero además lo bueno es que ya tenemos desde hace tiempo el servicio QoS. No voy a explayarme en el servicio QoS porque también tenéis otro vídeo en el cual lo explico con la X200. De hecho, si veis la versión en inglés veréis cómo al final se conecta por 4G y funciona. Pero lo bueno es que se puede interpretar como un cable virtual entre la cámara y el servidor. Entonces, lo bueno es que si, por ejemplo, sois un freelance y estáis pensando en trabajar hoy para hacer mis pequeños reportajes o documentales, pero algún día resulta que me van a contratar para hacer conexiones con un broadcaster, ya sea público o privado, me interesa tener una cámara que sea compatible con lo que ellos puede que tengan. Y es el servidor, el PWS 100 o 110 RX1, nuestro de Sony, que lo que hace es hacer un streaming mucho más inteligente y con calidad de imagen, perdón, con calidad de servicio, que lo que hace es recomponer la señal si se pierde algún frame, por ejemplo, en el servidor. Y si no, es el servidor el que, digamos, que llama a la cámara, oye, conforma tu tráfico conforme a las condiciones de red. Esto es muy distinto a un streaming normal, que también pueden hacer estas cámaras. Un streaming normal, por ejemplo, por UDP, lo que hace la cámara es chutar esa señal, y si se caen los bits al suelo no pasa nada. Nadie dice que no estoy recibiendo nada. Simplemente se pierde la conexión, pero la cámara no se entera. Otra de las cosas que voy a poder hacer es subir los archivos, por ejemplo, a un FTP. Esto me viene muy bien porque, por ejemplo, imaginad que estáis haciendo un report por la mañana y vais, yo que sé, a la perrera municipal y generáis una serie de archivos, unos clips, y a la vez se pueden generar los proxies. Podéis automatizar la cámara para que automáticamente, en el momento en el que acabo un clip y se ha generado el proxy, en lugar de que se queden solo en la tarjeta, puedo subir automáticamente los proxies a un FTP. ¿Esto qué implica? Que en mi central, por ejemplo, pueden empezar a editar sobre los proxies. La idea es, editan proxy, renderizan alta. ¿Qué es lo bueno? Que si, por ejemplo, yo he transmitido todos los proxies de mi grabación en la perrera municipal y solo han utilizado 10 clips de los 30 que les he mandado, luego me llaman y me dicen, oye, Álvaro, mándame solo los 10 clips, el 14, el 28, bla, bla, bla. Entonces yo me meto ya en mi aplicación, en el Content Browser Mobile, y le digo cuáles 10 enviar a mi FTP para que hagan el render sobre esos 10 archivos en alta. ¿Por qué no automatizo la subida de archivos en alta? Pensad que, por ejemplo, si estoy trabajando en broadcast, lo habitual es grabar a 50 megabits por segundo. Y sin embargo, una transmisión mediante 3G o 4G, a día de hoy, estamos en junio de 2018, suele ir a 20-30 megabits por segundo. ¿Esto qué implica? Que por cada megabit por segundo que grabe, por cada minuto que grabe, voy a tardar 2 minutos en transmitir a través de mi teléfono. ¿Esto qué provoca? Calentamiento, tengo un recurso que no lo tengo destinado para otra cosa, básicamente, me gasta batería, por lo tanto es mejor tenerlo controlado, porque si yo estoy grabando toda la mañana y grabo 2 horas y luego voy a tardar 4 en transmitir, pues a lo mejor tiene más sentido que me acerque con el coche, llevo la tarjeta y la entrego. Por cierto, otra de las diferencias entre ambas cámaras es que la Z280 graba sobre las archiconocidas tarjetas SXS o SBIS, las Express Card de Sony, mientras que la Z190 lo hace sobre tarjetas SD. Tenemos en ambos casos 2 ranuras, podemos hacer eso que os hemos dicho tantas veces de poder grabar, por ejemplo, con un botón sobre una de las tarjetas y con otro botón, el de la empuñadura, por ejemplo, sobre la otra tarjeta. Entonces es un flujo de trabajo bastante ágil. Y luego, volviendo al tema de la transferencia de archivos, imaginad el típico caso. Voy a grabar en un concierto, en un estadio de fútbol, o me aparece una personalidad importante y alguien llega y me mete un inhibidor de frecuencias. Ahí puedo estar dándome de leches por el espectro. Y en ese caso a lo mejor no nos interesa trabajar mediante 4G o mediante el Wi-Fi integrado que llevan las cámaras, porque no puedo, sencillamente. Entonces, en ese caso, tenemos la posibilidad de conectarnos por cable. Tiene aquí un conector RJ45, como en la FS5, por ejemplo, que tenéis un vídeo también en el cual lo explico.
Y me va a venir muy bien, porque si en ese caso yo tengo una fibra, por ejemplo, dedicada entre la ubicación en la que estoy, imagina que es el congreso, un teatro, un auditorio, en ese caso a lo mejor sí que hay una instalación fija y me pueden alquilar una transmisión de, yo qué sé, 10 megabits por segundo, y entonces en ese caso puedo estar haciendo streaming o la transmisión directamente desde cámara. O incluso, si me dan más, puedo estar transmitiendo los ficheros en los descansos. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que os quería contar. Más diferencias, perdón, que se me olvidaba. Recordad que en la Z290 el sensor es triple de media pulgada, y sin embargo en la Z190 es triple de 1/3 de pulgada. ¿Esto qué implica? La lente también va a ser distinta. En este caso tenemos una Fujinon 17 x y aquí es una lente G de Sony de 25 x, si mal no recuerdo, a ver si no vale, sí. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Normalmente, cuanto más grande es el sensor, menor es el rango de zoom que podemos alcanzar. Estas cámaras además tienen un autofoco bastante potente. De hecho, puedo, por así decirlo, memorizar una cara. Hay un modo, lo podéis ver en el desglose de menús que tengo también en este canal, en el cual puedo hacer un registro de una cara a la cual luego quiero seguir. Imaginad que sale, yo que sé, el presidente del gobierno y está rodeado de su equipo de seguridad. Ahí hay caras que, lo siento, pero no me interesan. A mí lo que me interesa a lo mejor es la cara del presidente del gobierno. Entonces, en ese caso, se me marcan en la pantalla muchos cuadraditos con todas las caras que puedo seleccionar, pero yo le digo no, captura esta y reconócemela. Entonces, si alguien pasa por delante porque otro cámara está intentando invadir mi espacio, o simplemente pasan por delante de una columna, si luego desaparece, le sigo haciendo el seguimiento de foco directamente sobre esa cara. Entonces es muy útil para automatizar ciertas funciones, porque ya sabéis, cuando hay una rueda de prensa, un evento de este tipo, es muy complicado hacerse un sitio y encima estar trabajando con las dos cámaras, con las dos manos sobre la cámara para hacer un seguimiento de foco. Lo más habitual es trabajar con la cámara en una posición elevada para evitar al resto de videógrafos y fotógrafos. Y nada, me imagino que me he dejado algo en el tintero, tampoco os puedo asegurar que os haya contado todo, pero es que tengo las dos cámaras, he tenido la suerte de tenerlas aquí durante un par de días, entonces quería hacer este vídeo introductorio muy rápido. Y también tenéis, como os digo, el desglose de los menús, el cual os puede ayudar bastante, por ejemplo, a ver, pues cómo configuro la cámara para que trabaje con HDR, qué formatos me permite para trabajar en 4K, y luego la curva HLG 1, 2 o 3, ¿cuál? Pues todo eso lo tenéis. Le tendríais que dedicar un rato, no son vídeos obviamente bonitos para ver, pero sí que os pueden ayudar para saber cómo configurar la cámara y cómo proyectar o anticipar el trabajo que vais a poder hacer. Y nada, os espero aquí en mi canal de nuevo y espero que no haya sido muy pesado. Disculpad que hable tan deprisa, que encuadre tan mal, que ilumine tan mal, pero es lo que hay y espero que os haya servido. Así que nos vemos en el siguiente y muchas gracias por ver este.